Ya estamos grabando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cosas de directo. Bueno, vale. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta de algún tipo sobre algo? Antes que nada. Sí, del Buscamina, cuando ganas, Sí. por ejemplo, y pones los botones en enable, Sí. ¿por qué sigue dejando editar los botones? Pero en lo mío dices tú. ¿O dónde? Yo lo pongo en enable y a mí me sigue dejando editar. No sé por qué. Pues pon. A mí también me dejaba. No sé, ¿y ponéis editable a false en vez de enable? Sí. No, o sea, enable a false y se desactivan, pero lo sigues pulsando y sigue funcionando el juego. Claro. Yo lo que tuve que hacer es ponerle en lo del action listener de los botones izquierdo y derecho, decirle que si el botón estaba activado o no. O sea, si no estaba activado, que no me dejas hacer nada. Pues no lo entiendo, pues vamos a hacerlo. ¿Los botones de la botonera o esto es decir? Sí. ¿Y cómo los ponéis en enable? ¿Cómo es? Pues cuando gana tengo un método para cuando gana y para cuando pierde, y si gana o pierde los pongo en enable. En plan, tengo después un método en la botonera para ponerlo. Espérate, voy a poner yo. Voy a poner. Espera un momentito. Open with Windows Builder Editor. Ay, que cómo está esto. Vale, voy a poner aquí un botón de enable, ¿vale? Para ver cómo. Esto está muy lejos, espérate, porque si no lo pongo aquí mejor. Como una cosa de menú. Menú ítem. Joder, a ver. Cosa más incómoda que el Windows Swing no he visto en mi vida. Ah, sí, yo tenía para aquí una vista de diseño. No, pues no la tengo. La tengo, pero en otro. Vale, entonces, menú ítem. Vale, aquí lo voy a poner como menú ítem. Vale, y eso voy a hacer que tenga. Que haga disable, ¿de acuerdo? Vale, entonces. ¿Dónde estará ahora? JMenú ítem 2, Vale, entonces. Eso no sé si lo he explicado alguna vez. Cuando haces clic arriba en algún elemento. Bueno, da igual. En principio, todos los elementos que se llamen igual están por ahí, ¿no? Tienen. Ah, pues no. En el otro sitio pasaba. Bueno, ¿dónde estoy ahora? Que me he perdido. Aquí, ¿no? New Menu Item. Vamos a cambiarlo por. Disable. Supongo que es este, ¿no? ¿Está bien? Disable, vale. Bueno, entonces aquí le voy a meter en el ítem 2. Vale, entonces la idea mía es decir, bueno, pues voy a meter aquí el add component este que decís vosotros. New add action, joder. New. Estoy un poco, espera porque estoy todavía un poco dormido. A ver, add action listener. New action listener, y lo que voy a poner aquí es la botonera. ¿Dónde está la botonera? Desbloco botonera punto disable. ¿Que ya no funciona disable? Vale. Es con set, eso, ¿no? O sea, sí, perdona, ¿qué? Para desactivarlo es set enable, ¿no? O sea.
Vale. Set enable igual a false. De acuerdo, entonces ahora cuando ejecutamos esto, en principio, vale, esto es el principal. Vale. Esto es impresionante, de verdad. ¿Ahora qué le pasa a esto? Porque no me deja. Vale, pues ya está. A ver, lo voy a reiniciar. Esto dice, no sé qué. Y ahora decir que le doy a disable y seguimos funcionando. ¿No? No, a ver. Pero claro no es que siga funcionando, sino que se pone en enable, se pone en modo enable y se pone así como difuminado y todo el rollo. No sé cómo pero luego sigue funcionando. Pero le pulsa el botón, se pulsa y se marca y se desmarca. Pero es por eso, porque creo que el My Mouse Listener no ve si están desactivados o no. O sea, yo cuando le puse en la condición de list del My Mouse Listener, le puse que tuviese que tenía que estar el botón activado, ya me dejó de hacer eso. O sea, pienso que no... Ya, pero es que eso no debería ser así. Voy a ver aquí en la botonera. Es que como no estoy en la botonera, igual por eso no funciona. ¿Pero vosotros se lo ponéis a botón por botón o a toda la botonera? No, cuando, en plan, en mi mouse listener tengo un método, o sea, tengo un if y pongo ahí si ha ganado partida y le meto ahí otro método que lo pone enable y le hace más cosillas de la Sí, pero ¿qué es lo que pone enable? ¿Botón por botón? Sí, claro. Le hace otro método igual a parecido al de actualizar botones. Ahí, simple así. Con las mismas declaraciones arriba y eso, y los ponen en enable. Vale. No, pues si no es por botón no funciona. Vale, vamos a ver. Si soy capaz de ponerlo en la misma posición en la que estáis vosotros. Un botón set enable igual a false. Os sale así entonces, ¿no? Esto no, de verdad que no. ¿No ve? No. A ver. Vale, he puesto a cambiar eso, dejadme que lo vea porque si no... Es que tiene bastantes cosas que antes no tenía. Set phone, set... Bueno, le voy a poner a Mina ahora, pero... Bueno, lo apunto por aquí, luego lo veo y os lo digo, ¿vale? Vale. Vale, es que no tenía lo de... Vale.
No sé exactamente, porque en principio debería funcionar con eso. Si hago que no sea enable, ya no debería reaccionar. Aunque sí es verdad que lo que ha hecho Alonso está bien, claro. O sea, directamente preguntarle aquí, ¿no? Si está enable o no está enable, pero claro, la idea es que si no está enable no se debería poder actuar con él, ¿no? Por eso. Claro. No, ¿qué sentido tiene? Vale, bueno, pues entonces lo quedamos. Me estoy conectando, lo que pasa es que empecé ayer a conectarme y todavía no me he conectado, pero a todos los proyectos, pero vamos, que me queda poco para conectarme. Una vez que me conecte ya sí que iré viendo los progresos y ya sí que me podéis mandar mensajes y decirme, pues tengo este error, aquí este error y tal, y intentaré solucionarlo, claro. Luego en general el resto de cosas, ¿qué tal? Bien, el resto de elementos del buscaminas, todo funciona por lo menos en la cabeza. Sí. De acuerdo. Otra preguntilla, José, yo porque modifiqué una cosa ahí en el buscaminas que no sé si lo sabía o no. Para el tema de ganar, creé otro controller, o sea, el que controla el tablero de ganar o perder. Y este también se lo añadía al tablero. Al tablero no, a la botonera. Por lo que, como también necesitaba un tablero de referencia que le entrase a este controller, lo que hice fue meterle en la... Espera, un momento. Ahí. En la botonera, claro, en la botonera que antes le metíamos los controles, le metíamos el marcar casilla controller, el desvelar controller y demás, en el para UI, por referencia. Entonces lo que he hecho ahora ha sido meterle directamente un tablero y el lado. Y luego ya en la botonera, que es donde tengo ya el desvelar. ¿Dónde le has pasado el tablero aquí? Sí. Pero si ya le pasas el desvelador. ¿Y el desvelador? Sí, claro, le paso el desvelador y luego le digo que el desvelador es igual a new desvelador y le paso el tablero en el constructor de botones de la botonera. No le puedes hacer un new aquí porque entonces estás creando un segundo juego. No, ahí no, en el botonera. O sea, en el constructor de botonera, donde tienes puesto que this desvelar controller es igual a desvelar controller. Sí. Ahí le paso el tablero y justo debajo le digo que this desvelar controller, marcar casilla y tablero win es igual a ese controller y le paso el tablero. Pones aquí new desvelador controller en esta línea. Sí. Vale. No, porque entonces este objeto está supeditado a la botonera, entonces ahora para saber la información de este objeto necesita... no me gusta, no tendríamos que hacerlo como lo estamos haciendo aquí, o sea, igual que aquí hemos hecho para actualizar botonera y eso estaba aquí, está claro, ¿no? Aquí deberías también pedirle al desvelador controller que se lo pasas por aquí, que te pregunte si algo está terminado o no está terminado. Que eso solo preguntas a tu tablero. Tu tablero tiene que decir si hay alguna mina que no esté... Entonces, si le tengo que pasar también el controlador del tablero de cuando gana, se lo paso también por botonera, ¿no? No, o sea, sí, claro, pero no le pasas el tablero. O sea, tú pregúntale al desvelador controller o llama desde aquí a desvelador controller a un método que es... A desvelador controller llama a un método que se llama algo así como comprobar fin o algo así. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que deberías hacer. Ah, o sea que el desvelador controller puedo crear puedo llamar al método que he creado para comprobar el tablero. Claro. Vale. Claro, entonces una vez aquí, lo que puedes hacer con eso, como esto en teoría, este desvelador controller está creado en el para UI, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí puedes poner si quieres, normalmente esto es lo que hacemos, ¿vale? Es una variable de estado, por ejemplo, que podemos cambiar con ese método. Vale. No, espérate. No, pero ahí no podría... O sea, luego no puede tenerla en cuenta, ¿no? Ya. Espérate un momentito.
¿Cómo preguntáis entonces lo del fin? Yo es que había pensado que fuese en otro sitio, pero bueno. ¿Cómo preguntáis lo del fin? Yo es que había pensado que fuese para hoy, el que desde aquí pues tuviese alguien como... Para hoy si tiene tablero, ¿no? Entonces, claro, que fuese después de cada jugada... No, pero es que ahí no puedes hacerlo. Claro. Yo lo he hecho así en el My Mouse Listener, en cuando le da clic izquierdo, le digo si era bomba o si era bien, que me compruebe si ha ganado o no. Claro. Entonces, a ver, yo que tú aquí... lo que se puede hacer... Puedo hacer eso, ¿no? O sea, llama desde develar control al método de comprobar el tablero y solo meto donde lo tengo ahora. Ya, pero... Claro, la cosa es que luego, vale, sí, o sea, directamente tú luego desde aquí puedes llamar... Claro, o sea... Porque este tiene acceso, pero este solamente tiene acceso a la botonera, ¿no? Bueno, no sé, lo vamos mirando también. No sé. Dime, pero al principio no metas la botonera aquí, ¿vale? Digo, el tablero aquí, y lo de crear aquí, new, eso no, aquí no tiene sentido. No. No, eso hay que cambiar. Yo le he metido ahí el tablero, pero haciéndolo un método delegado a esperar control. Entonces, pues accedo al tablero y yo tengo el si gana o pierde dentro de la clase del tablero. Sí, mi tema es, o sea, vamos a suponer que existe lo del el método ese que tú dices y aquí pone, pues, desvelar control, el comprobar el fin, ¿no? Y la respuesta esta, ¿dónde la llevas? Una respuesta aquí que te da ese método. Eso está dentro de un if, me da true o false, y si me da true, pues tengo otro método para desvelar todas las cosas del tablero y ponerlo en enable y todo eso. Vale. Vale. Y también, claro, o sea, una vez que lo pones todo invisible, también haces disable todo el tema, ¿no? Todos los botones, ¿no? Le hago enable, se supone que tiene que ir, pero no va. Vale. Bueno, pues ya lo miraré, ¿vale? A ver cómo... Lo miro hoy o mañana y voy a ver qué se me ocurre con la solución con eso, ¿vale? Porque, no sé, lo miraré también, que no sé muy bien cómo lo tengo yo. Bueno, pues vamos, si os parece bien, para terminar la teoría, porque si no, no llegamos. A ver, una cosa que nos quedamos el otro día, que os dije una cosa y no funcionaba, vale, era porque estaba confundiendo yo dos cosas, ¿vale? Estaba confundiendo cómo funciona esto en el mapa y cómo funciona aquí, en los conjuntos. Entonces, en principio, la confusión en la que yo caí era la siguiente. Si tenéis hashset, yo dije que lo que se utilizaba era el hashcode, pero no es así. Lo que se utiliza es el equals. Es decir, cuando vas a meter un nuevo elemento, él se pregunta, como por ejemplo aquí tenéis add socio y add socio 2 y 3, ¿no? Pues él se pregunta con el equals si este elemento que estáis metiendo por aquí, socio, es igual que alguno de los que ya tiene dentro. ¿De acuerdo? Eso en principio hace que él pues no pueda... vamos, en principio funciona así, ¿no? Directamente. Pero claro, implica que la forma de guardarlo no está ordenada. ¿Vale? No está ordenado. Esa es en principio la cosa que tiene. No tiene nada que ver con el hashcode, porque ya veis que con el hashcode, fijaos que aquí lo que he hecho ha sido quitar equals, lo he quitado y es que le da exactamente igual. O sea, él en principio, como el equal sería únicamente porque tienen el mismo número de hashcode, que es el equal que les queda cuando no tienen otro, bueno, que sean el mismo objeto, claro. Entonces veis que en principio siempre son iguales por hashcode diferentes. ¿Esto dónde está? Vale, es que me he ido abajo. Aquí. Vale, en principio cuando intenta meter el primero socio,
dice que true. Cuando intenta meter el segundo, como es el mismo objeto directamente, dice que false, por lo tanto no lo mete. Y los siguientes 2 y 3 pues sí lo mete, a pesar de que por dentro son en principio iguales según hashcode, porque como veis aquí tienen 127 y 127, socio 2 y socio. A ver, porque está por aquí. Sí, aquí están los que tiene, serían socio, que sería a Luis, socio 2, que sería el socio no lo he metido, ¿qué? Ah, que no he metido socio 4, vale. Entonces, como he metido socio 2 y socio 3, mete los 3 a pesar de que el socio y el socio 2 tengan las mismas letras de entrada, la misma letra que era la condición que le habíamos puesto en el equals, en el equals, aquí en el hashcode, ¿no? Que tuvieran el mismo hashcode si tenían la misma edad y la primera letra, ¿no? Y aunque tienen por esa orden eso, sin embargo no lo hace, ¿vale? Porque necesita el equals. Con el equals sí que es incapaz de hacer eso. Es decir, si vosotros ponéis el equals, le da igual, ya sí que entonces no hace esto, ¿vale? Es decir, cuando lo ejecuta, si son iguales porque son iguales por dentro, pues entonces no los mete. Por ejemplo, en este caso, como estáis viendo, pues como son diferentes, no lo mete. Si yo ahora cambio y pongo aquí el mismo en ambos lados, entonces ya sí que no lo va a meter, ¿de acuerdo? Y nada más que vamos a tener uno de los dos. Que eso se podría haber hecho aquí, igual que si en vez de decir socio igual socio, pues ponéis en vez de eso nombre a Charazala, que sea, aquí, pues entonces ese es el criterio que tiene para decir si dos cosas son iguales. O sea que lo que ponemos en el hashcode aquí no va a implicar nada, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la otra, ¿cuál es el cambio? Bueno, pues el cambio es que el treeset lo que utiliza no ordena por equals. Esto es donde ya me equivoqué el otro día. Ordena por compare to. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que está metiendo dentro no es comparable, o sea, no implementa la interfaz comparable y por lo tanto no tiene el método compare to, entonces no va a poder meterlo aquí, no va a poder insertarlo, ¿vale? De hecho, no sé si tenemos socio no tiene... Sí es comparable. Bueno, pues vamos a crear uno en un momento para que veáis. De acuerdo, bueno, tenemos esto, lo voy a meter aquí, ¿vale? Voy a meter aquí, yo qué sé, una clase, lo voy a hacer rápido, una clase persona, como siempre, que tenga el DNI y nombre, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo, no tenga más, ¿vale? Lo voy a poner públicos para no tener... Y voy a sobreescribir equal, aunque bueno, no hace falta ni que... Todos tienen equal, ¿no? Pero bueno, voy a intentar simplificarlo todo, aunque no lo haga mal, ¿vale? Si this DNI equals... esto sería persona obj punto DNI string. Vale, entonces si tengo esto, en principio yo diría, bueno, pues debería funcionar, que debería poder hacerse un árbol con eso. Pero, y aquí es lo que venimos, si intentamos crear un treeset sin comparable, de elementos sin la implementación de comparable, da error.
Es decir, si ahora intento aquí hacer un tree set y le digo que aquí son personas y lo creo aquí, y está. ¿De acuerdo? Bueno, para que veáis que hasta ahora funciona, o sea que lo que haga bien o mal lo hace. Pero si ahora digo elemento set punto add y aquí pongo new persona, así, ¿vale? Al ejecutarlo me va a dar un error y el error es que me va a decir, perdona, pero es que conjuntos personas no puede ser porque yo necesito la interfaz comparable, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia sería esa, que el otro día pues yo las confundí, que cuando es un tree set, para ordenarlos, o sea, para saber si los elementos son iguales, va a coger la interfaz comparable en vez de el equals, ¿de acuerdo? A este sí que le da igual que esté el equal o no esté el equal. Y bueno, sí, vamos, que de hecho si queréis podéis crear uno con socio, por ejemplo, y ver que si le quitáis el equals, mientras que tenga comparable, funciona. Y entonces, claro, también lo que puede hacer treeset es ordenar los elementos. Es decir, la diferencia entre treeset y hash set sería que el tree está ordenado y el hash no. ¿Vale? Esa sería la diferencia más grande que tiene. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. José, pero entonces el tree set no utiliza igual, o si lo utiliza. No, no lo utiliza. Vale. De hecho, luego al final tengo una especie de presentación que la pasaré también sobre qué colección vamos a utilizar en qué caso concreto, ¿de acuerdo? Porque como hay tantas y tal, es un jaleo, entonces es mejor que yo os diga, mira, pues yo creo que deberíamos utilizar estas 6 o 7, ¿no? Y por qué, cada una de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí una nueva clase. Vale, mapas. Y espera, porque voy a el material que tengo que tener por aquí de colecciones. Vale, entonces lo que vamos a tener ahora es el mapa que nos quedamos aquí, los interfaces, la colección de interfaces. Vale, esto es un poco lo que tenemos, la interfaz list y un poco lo que, digamos, lo que las posibilidades que tenemos en cada una por la interfaz que implementan, ¿no? Aquí vienen las que podéis, con las operaciones que podéis encontrar con el interface collection y aquí las que añade el interface list. Vale, un poco que es a través de donde tenemos que mirarlo. Entonces, cuando hablamos de las implementaciones, yo creo que viene esto, lo del diamante, programación parametrizada, diamante, set, que no puede poner, casos especiales, stack, array que. Vale, dice que mapa es una interfaz que asocia un objeto a un valor, dice que es una estructura que no usamos en primer curso. Bueno, pues empezamos bien. Vale, yo creo que sí las usamos, ¿de acuerdo? O por lo menos la necesitamos. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a crear una. Vale, en principio, ¿qué mapas tenemos? Bueno, vamos a ir, como siempre, a la interfaz del mapa y vamos a ver con F4 qué tiene. Vale, cosas que salen, como veis aquí, de mapa. Hay un montón, ¿de acuerdo? Dentro probablemente de aquí, bueno, pero es que estos son los mapas que nos interesan. A ver, pero dentro de aquí, de los mapas abstractos, vale, dentro de aquí, cosas que podamos utilizar sería hashMap, que significa que está creado con tabla hash, y treemap, que es ordenado. ¿De acuerdo? Son un poco las dos que nos vamos a quedar nosotros, porque hay muchas, pero son más específicas para determinados usos, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a tener siempre las implementaciones concretas que vamos a utilizar van a ser hash y set. Hash map y tree map, ¿vale? Dependiendo de si lo necesitamos ordenado o no. Aunque esto para nosotros, ya os digo, eso de la ordenación es una cosa que no vamos a... que es interna, que tampoco lo vamos a notar. Entonces vamos a crear, por ejemplo, de momento un hash map, ¿no? Entonces fijaros que pone K y V, ¿vale? Eso quiere decir que un mapa siempre es una dupla clave valor. Es decir, asocia una clave a un valor, siendo K la clave y V el valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis poner mapa, igual new mapa. Pero siempre hay que decirle, en este caso no se puede decir, mira, paso, no le pongo esto. ¿De acuerdo? Eso no se debe hacer aquí porque es importante que digamos exactamente qué es lo que queremos. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un cliente. Vamos aquí a package y vamos a suponer que tenemos un cliente. Bueno, no, de momento no vamos a hacer eso. Vamos a suponer que tenemos una lista de palabras y que le asociamos un valor. Por ejemplo, lo que habríamos hecho siempre con un array, ¿no? Por ejemplo, decimos string, cadenas, por ejemplo, y decimos que es igual a... no vamos a poner mucho, vamos a poner hola y adiós, por ejemplo. Y entonces podemos decir aquí, pues mira, nosotros queremos que haya un mapa cuya clave sea del tipo entero y cuyo valor sea de tipo string. ¿De acuerdo? Ya si se lo dices aquí, ya se lo estás diciendo aquí también, ¿sabes? Así que no, tampoco hay por qué, aunque a él le gusta más que se lo repitan. Así que se lo repetimos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ese momento? Pues podemos, por ejemplo, recorrer... Ah, por cierto, no sé si el otro día lo dije, que el array... la forma de convertir un array normal, ¿no?, de estos en una lista es poner, utilizando... Esto es casi como un envoltorio, casi como un wrapper, ¿de acuerdo? Es poner arrays... punto as list y vale, y esto lo que te retorna es una lista, ¿de acuerdo? Vale, no sabes exactamente cómo es, te da un poco igual porque es lo que te retorna array, ¿vale? Supongo que será un array list, claro. Yo creo que si le pones aquí array list no falla nada. No lo tiene claro. Ah, sí, lo tiene claro. Pero, sí, pero él no tiene claro que te convierta. Vale, entonces lo utilizamos solamente en la interfaz, ¿vale? Entonces, ya tenéis la lista. Por lo tanto, a partir de ese momento ya podrías trabajar con eso. Lo que pasa es que el mapa hashmap, me parece, no se le puede poner add. Sí, punto. Espera, que me equivoco yo aquí, no. Vale. De acuerdo. Entonces, para insertar elementos se usa put. ¿De acuerdo? Aquí ponéis put y como veis se puede insertar un elemento en el cual hay que detallar
la clave y el valor, o bien otro mapa, pero no una colección, ¿vale? Que es un poco la diferencia. Vamos a utilizar un for each aquí con respecto a la colección que hemos creado antes. Y entonces decimos, bueno, pues un for each aquí no me conviene. Espérate un momento. Anda, mira, qué cantidad de tonterías que hace esto. Qué bonito. Vale, vamos a utilizar un bucle for normal. Porque, vale, incluso para que veáis que ya podemos utilizar realmente eso, decimos as list y en vez de length size. ¿Por qué? Para poder utilizar el índice como clave del mapa. Entonces ponemos ahora mapa hashmaps.put y ahora por ejemplo podemos decir, vale, pues la clave sería la i y el valor que le ponemos sería el asList.get y en el índice el i. ¿Vale? Lo que tenemos entonces cuando hacemos esta carga, joder, con el auto completado como me tiene. Lo que hacemos con la carga esta es tener un mapa completo. Entonces vamos a poner siso aquí. No creo que me deje poner el mapa entero, pero bueno. Vale, si lo vemos ahora, tendríamos aquí el mapa, aquí, ¿vale? Que tiene, pues claro, dos elementos. El elemento 0 que tiene la clave 0 y el valor que tiene sola, el primer elemento y el segundo elemento, ¿vale? Es como crear un índice. Es como crear un índice. Tan sencillo como eso. ¿Cómo podemos ahora acceder? Pues vamos a lo que nos permite esto ahora es acceder a través del índice a los elementos. Ahora podemos acceder al índice, a los elementos a través de esa clave. Por lo tanto, nosotros ahora podemos decir, imprímeme en el mapa hashmap una cuya clave, y aquí hay que poner el nombre de la clave, por ejemplo, sea el 1. ¿Vale? Y entonces, como el 1 vemos que corresponde, esa clave corresponde al objeto a Dios, lo que va a retornar aquí va a ser el objeto valor al que está asociado la clave con valor 1. Si lo ejecutamos, pues lo que pondrá será el 0 tiene hola, el 1 a Dios, como yo le he pedido el 1, pues me da el objeto que está asociado ahí. ¿Se ve un poco cómo funciona? Vale. Este ejemplo, claro, se puede complicar pues bastante, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿por qué he cerrado eso? Vale, nosotros podríamos decir, por ejemplo, vale, pues vamos a suponer que tenemos un cliente con los valores típicos de cliente y un seguro, que es una especie de... A ver, si me deja hacerlo. Vale, sí. Entonces tengo el cliente que tendría las cosas típicas, es decir, pues sin nombre, número de cuenta y saldo, ¿de acuerdo? Una cosa así. Y luego tendría el seguro que es tiene el nombre del seguro, duración y luego los intereses, ¿vale? Como veis, no hay ninguna relación entre el mapa, entre el seguro y el cliente, ¿no? Pero yo podría crear un mapa que los asociase. Y supongo que ya vais viendo la utilidad de todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir... O sea, que ahora puedes asociar seguros con personas, ¿no? Claro. Por ejemplo, podría tener, imaginaros...
Ay, por Dios, pero ¿por qué funciona tan mal esto? Vamos a ver. Control C. ¿Por qué no me coge el control C? Control C. Control V. Pero ya antes, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, venga. Entonces, los elementos van a ser clases. Entonces, vamos a tener el cliente José, que lo he repetido, bueno, no sé, porque dependerá del equals. Voy a ver cómo está hecho el equals. Vale, el equals es igual si el nombre... Uy, qué mal hecho esto, por Dios. ¿Quién coño ha hecho esto? Oh, estas son estas cosas que yo hago para decir, mira qué mal hecho está. Vale, pues ya que lo hago, mira qué mal hecho está esto. ¿Vale? O sea, si la comparación del nombre con el nombre es cierta, retorna cierto, y si no, retorna falso, esto lo podéis llegar a ver, este tipo de cosas. ¿Y qué os parece esto? ¿Estoy solo? Yo qué sé, eso es lo raro, ¿no? Sí, es como un simplón, ¿no? Es como que no. Sí, yo qué sé, eso no... Efectivamente, ¿no? Es para deciros, supongo que no sé por qué se viene en algún momento para explicar algo, ¿vale? Bueno, normalmente con eso estamos más que... ¿vale? Eso sería lo mismo que hemos puesto, pero más sencillo. Creo que esto era... Ah, vale, ya sé por qué era. Porque esto lo pusimos y el cliente dice, bueno, tú sabrás, ¿no? Pero si esto se lo pones en el otro IDE que tenemos, que, bueno, es de pago, pero si vosotros lo pedís, que decís que sois estudiantes y tal, te lo dejan gratis, que se llama IntelliJ, si tú le pones eso de if algo es verdad, retorna true, y si no, retorna false, te dice que igual eso no está bien. Te lo dice el propio IDE, ¿sabes? Como no te permite tener esas cosas porque le parecen de poco estilosas. Bueno, pues entonces, el equal que tiene es sencillamente si tienen el mismo nombre, ¿no? Que además fijaros que aquí ni siquiera estoy respetando nada de convertirlo, de que el object no sea nulo, en fin. Está bastante mal. Pero bueno, eso ya diría que, por ejemplo, en este caso, como José y José tienen el mismo número, pues entonces en principio son iguales. ¿De acuerdo? Vale, vamos entonces, podríamos decir, si yo creo un mapa, claro, el mapa yo antes lo puse de integer y string, pero como se puede poner cualquier tipo para clave y para valor, entonces, por ejemplo, puedo decir, vale, pues yo tengo un mapa en el cual asocio un cliente a su seguro. ¿De acuerdo? Claro, con esto, de alguna forma, si la conexión que tienen no es muy fuerte, por ejemplo, que no todos los clientes tuvieran que tener un seguro, imaginaros, por ejemplo, pues yo que sé, un seguro de estos auxiliares con los que te intentan estafar siempre las compañías, ¿no? Pues que no lo contratas, ¿no? Entonces, claro, poner siempre, igual no... O como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que se intenta decir, vale, es que no tiene por qué tener en concreto el número de pólizas, si no sabéis si ha contratado o no ha contratado seguro, en fin. Si no están muy enlazados entre ellos y no tiene por qué haber una propiedad de uno en el otro, pues o un enlace desde un objeto a otro objeto, pues entonces se puede utilizar un mapa, ¿no? O siempre que necesitemos la asociación de dos valores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir, vale, pues vamos a poner en el hashmap, vamos a hacer un put con cliente 1 y hogar, ¿vale? O sea, el cliente 1 tiene un seguro del hogar. De acuerdo. Vale. Y ahora cuando estamos con el tema. ¿Qué nos quedó ayer? Lo del hashcode. Vale. Estás conmigo, ¿no? Vale. Si yo pongo esto, el mismo hashcode para ambos. ¿Vale? Entonces mi pregunta es, si yo intento hacer un get, porque bueno, está claro, espera un momento. Es que no hace las cosas bien. Vale. Bueno, si yo tengo estas dos cosas aquí, el mismo hashcode y según equals también es true, ¿no? Entonces la idea es, vale,
Si yo le pregunto cuál es el nombre de bueno, pongo la vale, pongo la llamada al método y me decís, a ver, enlace, que es el mapa, get cli1, le pongo el cliente 1, ¿vale? Ese cliente 1 que se llama José, y que además lo he metido aquí con put, ¿vale? He metido que el cliente 1 está asociado al objeto hogar, que es un seguro del hogar, que tiene como nombre hogar. Por lo tanto, aquí lo que nos va a mostrar cuando lo ejecutemos va a ser hogar. ¿Estáis de acuerdo, no? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? No hay ningún problema. Hogar, porque, o sea, si tú le estás diciendo cliente 1 nombre, te tendrá que decir José. No. Cliente 1 está como parámetro de get. Y lo que retorna get es el objeto al que está asociado. Vale. ¿De acuerdo? O sea, get retorna el objeto value que corresponde al objeto key. ¿De acuerdo? Por eso lo que te retorna es el objeto. Esto entero te retorna un objeto. Bueno, de hecho, si pones get, veréis que te retorna un objeto de tipo seguro, ¿veis? Lo pone aquí, seguro. De acuerdo, entonces, por eso te retorna el nombre. Pero la pregunta aquí sería, vale, y entonces, si yo le pusiera cli2, ¿qué pasaría? Es decir, porque el cliente 2, en principio, a mí me dice que true, o sea que son iguales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, daría el mismo nombre. ¿Qué pensáis? Porque el cliente 2 no está metido dentro del mapa. Pienso que sí. Y piensas bien, ¿de acuerdo? Es decir, como son iguales por equals, ¿de acuerdo? Entonces te permiten, ¿vale? Pero, y aquí está el tema, esto funciona porque usa equals y hashcode. Usa las dos cosas, veréis. Si yo ahora le digo, en este caso, tienen el mismo hashcode y el mismo equals, por lo tanto, para él es el mismo objeto, no hay ningún problema. Si yo ahora en cliente quito hashcode, ¿vale? Ahí veis, está un fallo. Es decir, si yo quito hashcode, él entiende que no son el mismo objeto y que este objeto no existe. Dentro de cuando yo le digo get y le digo que me consiga la clave o el valor del cliente 2, te dice que no puede. ¿Lo estáis viendo? Que ese objeto cli2 no existe dentro del mapa. ¿Sí? ¿Lo veis? Espérate, que no sé si estáis conectados, ¿no? ¿Estáis conectados? ¿Eh? Vale. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que utiliza esto para saber si dos objetos son iguales? ¿No? Y le estoy diciendo, bueno, pues resulta que a diferencia de lo que pasaba en otro sitio, no necesita solamente equals, sino que necesita equals y hashcode. Porque si yo pongo aquí, ¿de acuerdo? Le digo, vale, el cliente tiene tanto hashcode como el equal hecho por mí. Y el equal es muy sencillo, si tienen el mismo nombre, y el hashcode es el número de cuenta, con lo cual, si dos objetos, como por ejemplo en este caso del mapa, tienen el mismo número de cuenta y el mismo nombre, son iguales por equals y además son iguales por hashcode. De hecho, cuando lo puse aquí así, veis que por equals los dos objetos tienen el número 1 y por hashcode los dos objetos tienen el número 1 y por equals ambos objetos tienen el mismo nombre, con lo cual te da true. Y como da true, yo puedo pedir el valor tanto poniendo cli1 como poniendo cli2, porque para él es el mismo objeto. ¿Se entiende ahora? Vale. Pero si yo pongo, ahora vengo aquí y le digo, ¿sabes lo que te digo? Que voy a quitar hashcode, porque yo creo que esto funciona solo con el equals. Y quito el hashcode, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ejecutemos esto, veremos que ya tienen diferentes hashcodes. Y a pesar de que equal diga que sí, que true, ¿vale?
el mapa dice que no puede, que no existe. O sea, que le está intentando buscar un elemento, CLI2, en un mapa, pero ese elemento no existe en el mapa. Entonces te da un null pointer exception. ¿Entendido? ¿Sí o no? Entendido. Vale. Ahora vamos a suponer que decimos, ojo, pero igual es por culpa del hashcode. Pero si le quitamos si le quedamos solamente el hashcode, ¿qué pasa? Bueno, pues si le quitamos el hashcode pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? A pesar de que tenga el mismo hash equals, como ahora no es igual por aquí, porque da false, pues ahora tampoco, el null pointer exception, pues no, te dice que no son iguales y por lo tanto que no puede, ¿vale? Por lo tanto, para que este entienda que es el mismo objeto, tiene que cumplir ambos, el equals y el hashcode, ¿entendido? Pero entonces, ¿por qué CLI1 sí te lo hace, pero CLI2 no? Si al fin y al cabo ninguno de los dos tiene hashcode, ¿no? Sí, por el enlace. O sea, porque claro, yo... a ver, si yo pongo CLI1, ¿de acuerdo? Estoy buscando por la clave de CLI1. ¿De acuerdo? Entonces utiliza equals aquí, evidentemente. Pero claro, como él tiene que comparar el objeto que está pasando aquí con los objetos que están dentro del mapa como clave. Entonces va a comparar este con este que metí aquí, CLI1, ¿de acuerdo? Entonces decir, vale, ese sí lo tengo. Entonces te voy a dar el hogar que corresponde con ese CLI1. ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Sí. Pero claro, CLI2 no está metido dentro del mapa. Por eso falla cuando tú lo intentas buscar. ¿Sí? ¿Ya? Va. Sí. Vale. Entonces, eso, para que un hashcode, para que un hashmap funcione, debe nada, o sea, para que funcione, usa tanto ambas cosas, ambos elementos, ambos métodos, equals y hashcode, ¿vale? Pero al igual que en los sets, hash no ordena, pero tree sí. Bueno, como explicación era un poco lo que quería, tampoco quería mucho más porque es decir, esto lo vamos a utilizar bastante, sobre todo en el tema de ficheros y eso, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es siempre crear como objetos y los objetos se desperdigan, valga la palabra, por el disco, entonces hay que buscarlos y entonces en vez de buscarlos lo que se hace es que vamos a crear continuamente mapas para poder llegar a ellos con facilidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer si el cliente tiene teléfono, tiene número de cuenta, ¿no? Vamos a suponer que número, claro, porque, vale, vamos a suponer que, por ejemplo, tuviéramos ese número de cuenta, ¿no? Y entonces tenemos un mapa 3, de acuerdo, y en el mapa 3 tenemos un treemap, o un hashmap mejor, ¿vale? Un hashmap, y aquí decimos que tiene que ser un long y un cliente, por ejemplo, ¿no? Y aquí podríamos decir mapa de clientes cuenta, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos decir ahora, vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo elementos en el mapa y aquí lo que vamos a poner, espera, porque igual habría que hacerlo más cliente 1 igual a new cliente con José, número de cuenta 1, saldo 0. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, ahora puedo decir aquí con 1 cliente punto número de cuenta, esa es la clave y el valor es
1 cliente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo podría obtener, por ejemplo, aquí y decir, vale, cliente mío, por ejemplo, y decir, uff, pero necesito uno que venga de... Esto me hace unos pedazos de... La madre que parió. Mapa, joder, mapa clientes. Seguro. Pero si esto no... Pero... me pone nervioso esto. Yo no digo que algún día la gente no se acostumbre a programar con esta peña, pero esto me parece más raro, peor que cuando, bueno, serán años de... Vale, entonces, por ejemplo, tú puedes decir mapa cliente seguro y tal, no sé cuánto, con un número de cuenta, y cada uno te diga, sí, chico, pero me tienes que decir qué número de cuenta tiene. Y yo te digo, joder, pues el 1. ¿De acuerdo? Si ahora yo intento ver, pues lo que sea, pues, como siempre hacemos un SISO, ¿vale? Mío cliente punto nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues si ejecutamos esto, el nombre que tendría que salir sería José. Bien, no aparece. ¿Que no existe el 1? Ah, porque, no sé. Espera, voy a ver. Mapa cliente con key 1. Sí, pero esto tiene que ser por algo de aquí. A ver. Es por lo del long. A ver. Creo que así ya funciona. Es que como si no coinciden los tipos, creo que se cabrea. A ver si ahora funciona. Vale, ahora ya sí, ¿vale? Es que no... cuidado con los tipos. Si pones solo 1, entiende que es un int y no coinciden los tipos. La L de 1L lo convierte en long. Vale, entonces, como veis ahora, cuando yo ejecuto esto y le digo, oye, ¿qué mapa tiene el número de cuenta 1? O sea, ¿qué cliente tiene el número de cuenta 1? Y entonces él me da el cliente entero, del cual yo puedo hacer lo que sea, ¿vale? Entonces, yo no sé si qué os parece, pero yo creo que es bastante... se le ven muchas posibilidades, ¿no? ¿Lo veis o no? Sí, se ve, sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo creo que esto ya está. O sea, ya le vamos a dar más teoría sobre colecciones, aunque no la hemos usado todavía mucho y evidentemente tenemos que hacer muchos ejercicios y tal. Y sobre todo la práctica grande, donde vamos a intentar que haya continuamente colas, pilas, listas, mapas y de todo, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos. Vale, entonces, vamos con la presentación esa que os dije que había hecho un poco para que viésemos qué vamos a utilizar en cada momento. Entonces, cuando te preguntas, ¿pero qué colección voy a usar? Bueno, pues en principio, hay muchas implementaciones y, claro, tenemos que saber cuál es la que nos interesa, porque tampoco podemos aprendernos todas ni nada, ¿no? Eso es una cosa que para nosotros, yo creo que ahora mismo sería un poco... pues no sé, un poco ridículo, o sea, es decir, ¿por qué vamos a tener que aprender tantas cosas? Y tampoco creo que sea necesario, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar cuáles son las que nos interesan y esas son las que nos quedamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando estemos hablando de listas, siempre vamos a tener dos posibilidades para utilizar. Una sería las array list, que son normalmente para listas pequeñas. Vale, pone estático, en realidad aquí debería poner dinámico, ¿vale? Esto lo cambio luego. Es decir, lo que está haciendo con array list es utilizar arrays normales, pero que los va a convertir en el dinámico, ¿de acuerdo? Es una implementación muy sencilla, porque no tiene prácticamente nada, pero no es muy rápido, el array list. Y
siempre se nos dice que sí podemos que utilicemos linked list, ¿vale? Que es una implementación que no está basada en arrays que se convierten en arrays dinámicos, sino que se convierte en una lista enlazada que te permite, ya sabéis, ir para adelante, para atrás. Dicen que la única diferencia en realidad que nosotros vamos a notar es por funcionamiento interno, y que linked list es más rápido y tiene más posibilidades, porque puede ir hacia adelante y hacia atrás, es más rápido y más potente que array list. Entonces, en principio, si hay que seleccionar siempre una, siempre sería array list, ¿de acuerdo? Y tengo aquí un enlace, este enlace lo vamos a ver porque me ha interesado mucho. Vale, un momentito. Ay, qué gracioso, que no se mueve ya. ¿Veis? Yo soy capaz de ahí. Vale, esta página que me mola mucho porque es la única que realmente te explica las cosas bien. Es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice array list o linked list, ¿no? Y entonces te explica las diferencias, ¿no? Por ejemplo, dice que las inserciones son más fáciles y más rápidas en linked list comparado con array list, porque no hay riesgos de tener que volver a cambiar el tamaño de un array, que es lo que hacemos cuando utilizamos un array list. O sea, si un array list lo que te dice es, vale, pues yo tengo 6 elementos, ¿quieres meter uno más? Guay, pues entonces hago un nuevo array, le pongo un elemento más y copio el array anterior. ¿De acuerdo? Por eso dicen que es peor, en el sentido que es más lento, ¿no? Para remover también es mejor linked list por las mismas razones, ¿no? Y dice que linked list tiene que utiliza más memoria que array list, porque array list solo tiene los objetos actuales que le hayas puesto. Sin embargo, linked list siempre tiene como algo más, ¿vale? Siempre necesita algo más de memoria, ¿vale? Porque no se circunscribe a lo que tú le pides, siempre guarda un poquito más, ¿vale? Tú lo puedes cambiar porque en la creación le puedes decir qué tamaño inicial quieres que tenga, pero en principio la única diferencia es que el linked list utiliza un poquito más de memoria, pero merece la pena mucho, ¿vale? Utilizar siempre linked list en vez de array list, a pesar de que por algún motivo siempre es el que la gente usa más, ¿no? No entiendo dónde están aquí, pero si yo le he dado aquí a presentación, ¿qué más nos lleva? Vale. Bueno, entonces decíamos, con linked list siempre que podamos las listas, ¿no? Pero también se puede utilizar array list si lo encontramos, ¿vale? Con colas dice que hay muchas implementaciones, obviamente. Está la cola de prioridades, una cola que estaba bloqueando a otros en caso de que fuera concurrente y tal. Hay una lista, perdón, que no he dicho de aquí, que se llama vector, ¿de acuerdo? Que también podéis utilizar. Vector tiene una característica, y es que vector permite el uso concurrente de dos hilos, es decir, que dos procesos diferentes pueden acceder a la lista a la vez, ¿de acuerdo? Y no saber gestionarlo. No pasa eso como pasa con las listas que se bloquean, ¿no? Que se bloquean cuando uno está accediendo, se bloquea para que no se puedan modificar, ¿no? Pero vector sí te lo permite, ¿vale? Aunque son bastante más lentos que los linked list. Y en colas teníamos el array DQ que es un poco el que podemos utilizar, pero no hay nada dinámico, o sea, no hay nada con listas enlazadas que se llame queue, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos también linked list. Y utilizamos linked list porque esta linked list tiene pop, push y pick. Es decir, tiene los métodos que necesitas para crear una cola. Por lo tanto, la puedes utilizar tranquilamente, ¿vale? Y siempre es más rápido utilizar linked list que array key, ¿vale? Si por otro lado estamos hablando de sets, vamos a tener siempre dos implementaciones, que sería hash y tree set, ¿vale? Eso pasa con los sets y con los mapas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la tecnología que usan para almacenar los elementos. O sea, es algo interno, de software, a nivel de cómo está programado el tema.
Y podemos decir que la primera, las hash set, utiliza un método de ordenación que se llama tablas hash. No es de ordenación, es de almacenamiento, que se llama tablas hash. Y la segunda utiliza árboles, normalmente árboles binarios, árboles de cuyo nodo solamente pueden partir 2 hijos. Un poco creo que el otro día más o menos lo apuntamos cuando vimos ese árbol en el cual pues metías un número y si era más grande que en el nodo pues lo metía a la derecha y si no lo metía a la izquierda, en fin, es un poquito así. Pero vamos, es una cosa muy interna, a nosotros un poco nos da igual, ¿vale? Dicen, también tengo por ahí un enlace, pero dice que si son conjuntos pequeños, sets pequeños, hash set es más rápido, pero es más lento para conjuntos grandes, porque como no ordena, bueno, ahora lo veremos, pues tiene más dificultades, ¿no? En tree set se almacenan los elementos ordenados y en hash set no. Por lo tanto, aunque tarde más en insertarlos, los elementos con tree set, pero si el set es muy grande, pues ya sabéis, a partir de n elementos, siendo n, no sé, 3000, 4000, no lo sé, a partir de cierto tamaño, es mucho más fácil buscar en tree set. También es mucho más costoso insertar un elemento, pero bueno, tampoco, por lo visto, es una dificultad logarítmica, o sea que a pesar de que crezca mucho el tema, no crece tanto la complejidad. Si veis aquí el otro enlace que tengo puesto, pues dicen un poquito, ¿vale? Los elementos en hash no están ordenados, en tree set sí con comparable, o también podéis poner comparator, y entonces no sé si vendrá por aquí ahora esto explicado, porque en el otro lado venía what to prefer, aquí sí. Vale, veis, pues nada, lo que está diciendo aquí es que claro, como hash set, perdón, tree set los va a colocar, dependiendo de su valor, los va a colocar más cerca o más accesibles, pero sin embargo hash set los va a diseminar por toda la memoria, ¿vale? Sin que le importe mucho. Entonces, claro, va a tardar más en buscar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que viene a decir, ¿no? Que si estamos con tree, pues bueno, pues tenemos la posibilidad de que estén ordenados y por lo tanto sean más rápidos si estamos buscando en un conjunto grande. Volvemos otra vez a lo que nos ha pasado con el mapa y con el conjunto. Que tree siempre va a usar compare to y que hash va a utilizar equal si hashcode, ¿de acuerdo? Pero solo para saber si son iguales, porque como ya os comenté, los conjuntos no pueden ser iguales. Es decir, no tiene mucho sentido que haya dos elementos iguales, por lo tanto ambos, tree y hash, no te van a permitir duplicados. Y yo creo que lo último ya pues sería las mapas, ¿no? Se dice que es igual que como se organizan para set, ¿vale? En ambos casos vuelve a ser interno y es como están implementados, es decir, o tienes orden o no tienes orden, ¿no? Y tiene la misma información o la misma política que el otro. Si el mapa es pequeño, puedes usar cualquiera. Si el mapa es grande, es mejor utilizar un tree, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso sería toda la teoría que tenemos que saber sobre... Bueno, para empezar, claro, esto sería un poco... Para empezar ya tenemos todo lo que hace falta con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? No. De acuerdo. Vale, pues... José, ¿esa presentación la has subido? Todavía no. Vale. Ya la subiré. Sí, porque nos interesa, ¿no? Como guía, ¿no? Cuando vayamos a hacer la práctica y tal, pues que sepamos un poco qué es lo que siempre vamos a utilizar, ¿no? Porque... De acuerdo, yo no sé dónde tengo... Yo me pierdo mucho con otro ordenador. De acuerdo. Pues esto ahora lo subo. Vale. Bueno, no sé si os ha dado tiempo a ver esto que lo pasé otro día.
¿Habéis visto esto? Sí, ¿Y qué pensáis? mola. ¿Eh? Que mola. puede estar muy guay. A ver, yo lo que intento aquí es encontrar toda la posibilidad que haya de listas, mapas, no sé, y a ver darle un sentido, ¿no? No solamente este ejercicio y ya está, sino intentar ver qué beneficios nos pueden dar aquí todas las colecciones. ¿Cómo lo veis? Lo vi complicado. Cuando lo leí, lo sigo viendo en mina complicado. Pero yo qué sé, pienso que se hace. Ya. Bueno, a ver, yo tenía pensado, claro, que tu ejército fuese una estructura, ¿no? Y luego el ejército está compuesto de batallones, ¿no? Pues esa es la estructura de colección, que todavía habría que decidir cuál es la colección que uno quiere, ¿no? Y luego los batallones que están compuestos por soldados, ¿no? Pues también volvemos a ver, teníamos que volver a decidir esto qué es, una pila, una cola, una lista normal, en fin, un poco eso, ¿no? Yo en principio, claro, esto lo tenía pensado un poco de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el problema es que esto se puede complicar tantísimo siempre. A ver, por ejemplo, yo tenía pensado que esto en lo que la estamina esta, que por cierto es una palabra que existe en inglés, yo pensaba que solamente era de los videojuegos. O sea, vamos a ponernos por parte. ¿Todo el mundo habéis leído esto? ¿O ha habido alguien que no lo haya leído? Hola. Juanma. Yo sí lo he leído. Vale. Yo también lo leí. Alejandro también. Bien. De acuerdo. Bueno, pues entonces podemos hablar un poquito sabiendo de lo que estamos hablando. Vale. Claro, yo mi idea era, tengo un ejército, el ejército está compuesto de batallones, los batallones están compuestos de soldados, ¿no? Y entonces había pensado, digo, aquí hay una cosa curiosa, porque claro, yo quiero, por ejemplo, hacer una batalla, pero en principio lo que había pensado, pues digo, vale, digo, cuando tienen las batallas son como un montón de refriegas, las refriegas serían como individuales, ¿no? Entonces yo digo, pues resulta que, claro, porque de esta forma, yo no porque las guerras sean así, que no lo sé, ¿no? Cómo son, pero lo que está claro es que de esta forma lo que hacemos es coger colecciones que se enfrentan a colecciones, ¿no? No sé si lo veis, pero parece claro, ¿no? Entonces yo esto que había puesto por aquí, que es que no sé, ahora mismo vale, sí. Dice, si tras una o varias refriegas el defensor muere y tiene 0 estaminas, las siguientes refriegas se centran en el siguiente defensor, ¿no? Era un poco así. Pero claro, eso no es lo que yo quiero hacer. O sea, esto es lo que vamos a hacer en principio. Pero en realidad un defensor no va a morir nunca. Solamente, bueno, no lo sé todavía, pero en principio el defensor no se va a morir, sino que se va a quedar herido a partir de cierto punto en el que ya no tenga mucha estamina, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es ir a un hospital. Porque tenemos hospital, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, tú puedes perder la batalla y te puedes quedar con poca gente, porque una vez que un defensor va a un hospital, lo mismo que un atacante, pues está claro que desaparece de su batallón. Pero al final de la partida tú lo puedes recuperar y volver a meterlo ahí dentro, ¿no? Dándole la estamina, curándolo o como fuese, ¿no? O sea que siempre va a haber cosas que podamos complicarlas para seguir trabajando con más colecciones y con más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cura por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente si necesitas volver a meter a todos los soldados a la batalla, tendrás que intentar poner a los que están peor, ¿no? Primero, ¿no? Entonces hay una cola con prioridades ahí, ¿no? O algo así, ¿no? En fin, que ya iré pensándolo. Yo creo que ya prácticamente tengo hecho la interfaz de usuario, que ya os lo iré enseñando a medida que, bueno, o sea, a partir del día 17. Y en fin, pues lo que quiero es que lo sigáis leyendo y que me digáis si, una vez ya que hayáis terminado el Buscaminas, si necesitáis pues más ideas sobre cómo funciona esto aquí y eso, ¿vale? O sea, como cosas que vosotros pensáis que se podrían cambiar o que se podrían hacer mejor o cosas en las que hemos fallado ahí, ¿vale? Vale. Pero con eso ya deberíamos empezar a hacer cosas o no empezamos. Sí, yo creo que sí, pero si queréis, ya os digo, esto al principio sería ya para después del 16,
después del 14 hemos quedado en reunirnos y hablamos sobre el tema. Pero, a ver, a mí me gustaría que si tuvierais hecha una especie de historias de usuario para que cuando yo llegue con las mías, pues vosotros tengáis esto suficientemente trabajado como para decirme, tienes un fallo aquí, o si haces eso, tal cosa no funciona. No sé si me explico. Sí. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que me interesaría. ¿Vale? Bueno, vale, como son las 10:30 todavía, ¿os apetece que hagamos alguno de los ejercicios estos de colecciones que venían aquí o qué queréis que hagamos? Sí, por ejemplo. Vale. Dice, usa la clave stack, la clase stack para invertir una palabra. Bueno, si me lo miras así. Vale, lo pongo aquí mismo, ¿vale? Ejercicio 01. Vale, lo voy a poner como package. El package va a ser ejercicios de collections y algoritmos, ¿vale? Bueno, 03 collection 1 PDF. 03, sí, vale. Collections 1 PDF. José, Dígame. una preguntilla en cuanto al tema de lo del picolín. Sí. O sea, es que has dicho que se ven claras las pilas y eso. O sea, el tema de las colecciones y demás. O sea, yo lo he leído y yo no sabría aplicar, o sea, por decir, pues aquí una pila, aquí una raíz o un esto, uno o otro. Yo eso no, o sea, yo ahora mismo cuantito lo leí, no supe decir más o menos por dónde tirar. O sea, un ejemplo de lo que usaríamos para algo en ese programa, ¿qué sería, por ejemplo? O sea, para un ejército, unos tipos de ejército, una lista, o un stack, una pila, o... Claro, por ejemplo, a ver, pues yo entiendo que los batallones del ejército podrían ser un conjunto, ¿no? O sea, luego habría que ver si con esa estructura, porque claro, esto es como el último paso, o sea, tú en principio tú tienes que decir, vale, tal y como lo que yo veo aquí, hay cosas que voy a intentar hacer las historias de usuario, ¿no? Y en la historia de usuario digo, pero es que no sé exactamente cierta cosa, ¿no? No sé, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces yo digo, vale, pues aquí falla esto. Cuando ya tenga hechas las historias de usuario, que ya no me falle nada, que yo vea que está todo perfectamente hecho, en el sentido de que tengo respuestas para cada pregunta que se me ocurra. O sea, pero ¿cómo sé yo que uno está malo, ¿no? O sea, que uno tiene poca estamina. Bueno, pues porque se lo pregunto, porque el soldado va a tener un campo de estamina. ¿Cómo sé yo que una refriega ha terminado? Bueno, pues porque uno de los soldados baja de la estamina. O sea, es cuando yo tenga preguntas a todo, pero no preguntas técnicas, sino preguntas de la lógica, como si fuera un juego de mesa. Como si estuviera jugándose en un papel o en un tablero, ¿no? Cuando yo tenga todas las respuestas sobre cómo se juega eso, como pasa con todo, ¿no? Con el parchís, con todo, ¿no? Entonces, cuando ya no tenga ninguna duda en las reglas y en cómo se desarrolla el juego, entonces me puedo parar a pensar cómo se implementa eso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde uno dice, vale, pues yo creo que las cosas que yo necesito aquí, que sería repartir ejército, comprobar si tal, empezar ataque, todas esas cosas que yo hago, ¿de acuerdo? Se podrían arreglar si el ejército fuese un conjunto, o si el batallón fuese una cola, o si el hospital fuese una lista, por ejemplo, ¿vale? Vale, luego ya, o sea, de lo particular o... La implementación, dices, ¿no? Concreta, ¿no? Sí. Sí, claro, eso ya depende mucho de... Vale. Depende mucho de luego, lo que... que estén hechas las historias de usuario y ustedes ya planteado todo, luego viene solo, ¿no? El tema de asignar o pilas o cola y demás, ¿no? Claro. O sea, digamos, entre las necesidades que va a tener el propio juego según lo hayamos definido nosotros. De acuerdo. Vale. Pero yo os decía, claro, cuando os he contado, oye, lo de la estamina esa, que el soldado se muera cuando tenga 0 estamina, completamente muerto, ¿no? O sea, desaparezca. Pues es una idea. Pero también podemos decir, no, cuando baje de 50, por ejemplo, que se vaya a un hospital. ¿Vale? Por ejemplo, entonces lo tienes que sacar de la cola
o de la lista y llevarlo al hospital, que también puede ser una cola o una lista, lo que merezca la pena, ¿no? Y a lo mejor pues, no es una cola por ejército, porque hay un hospital por ejército, no lo sé, ¿vale? Que eso ya es como el paso final, que es implementarlo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Vale, entonces dice, sigo con el, si soy capaz de encontrarlo, claro, porque esto, vale, dice, uso la clase stack para invertir una palabra. Me parece fenomenal, vamos a hacerlo. Vale, ¿qué se os ocurre? Stack invierte palabra. Marco Puerto. Sí, dime. Estás hoy muy callado, ¿qué te pasa? Nada, estoy aquí silenciado. Muy bien. A ver, dime, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podemos invertir una palabra? Espera, te voy a poner la palabra. Palabra. ¿Eso es una tele? Sí. Vale. Escucha. Oye, espérate, vamos a poner otra palabra. Sí. Licántropo. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Dime. Vas cogiendo palabra por palabra y la vas subiendo a la pila. Letra por letra, ¿quieres decir, no? Sí, lea letra por letra, sí. Venga, vale. Entonces, stack aquí de char. Bueno, de char no se puede poner, hay que poner de character. Y se va a poner palabreja. Igual a new. Bueno, espérate, joder. Igual a new. Y ahora no. En fin, de char. Vale, entonces tú dices que la vaya metiendo for, iterando sobre la palabra. ¿Te queda de acuerdo? Sí. Y ahora pongo palabreja punto qué. ¿Punto qué pongo? Palabreja punto Pop, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Palabreja pop, ¿no? O... No, pues no Es puede que ser. está poniendo palabras. Has puesto palabra. Palabreja punto qué. El poco español. Ah, vale, sí. El push. Push, ¿vale? Que lo hace arriba de la pila. Y entonces lo que vamos a poner aquí es palabra punto charat índice i. Pues guay. ¿Y el siguiente paso? Leerlo al revés. Extraerla del revés. ¿Cómo está el revés? No tiene collection punto revés y no puede leerlo al revés. Palabreja. ¿Pero cómo lo va a poner al revés una pila? Que se muestra al revés. No ponerlo al revés, sino mostrarlo solo. Le pones la condición del for al revés. Le pones ahí palabra.line. También. Entonces, ¿qué decís que tengo que hacer? Que en el for le pongas ahí es igual a palabra.len menos 1. Y que se siga haciendo mientras las palabras sean mayor que 0. Mayor o igual que 0. Y el i más en vez de i más y menos. Y ya está. Qué complicado. Lo voy a poner. Puesto palabra otra vez, lo mismo. Lo voy a poner por separado para que lo veáis.
Vale, así digo yo que funciona. Y si ahora yo esto cambio por una palíndroma, no te dice que no sean palíndromas. ¿Cómo lo veis? O sea, pero no le das la vuelta, ¿no? Simplemente vas comprobando. Claro, como se meten al revés, ¿vale? Es como si lo estuvieras dando la vuelta, ¿no? Veréis, lo vamos a ver aquí. Vale, me parece fenomenal. Ahí. Una vez que ya se ha metido, la palabra está metida como si fuera una cola. O sea, por ese orden, Jesús, de caracteres. Voy a ponerlo así. Vale, es decir, como si fuera una cola. O sea, tú los vas escribiendo ¿en qué orden? Pues según las letras van entrando. Es decir, tú tienes que poner primero la letra que tiene importancia. O sea, si fuera una sílaba. Li, ¿no? Claro, tú los pones las primeras porque son las primeras que tienes que decir para decir la palabra, ¿no? Pero lo que estás haciendo con palabreja es ponerlo al revés. Es decir, en vez de que empiece por aquí, que empiece por aquí. Por lo tanto, cuando haces pop con la pila, los estás sacando por aquí, por el final de la palabra. Y yo lo que te estoy diciendo es si el final de la palabra coincide con el comienzo de la palabra, mientras que eso no cambie, son iguales. Es verdad. ¿Sí? ¿Lo veis? O sea, que mete una cola, como sería un string. Una cola entre comillas, ¿vale? Mete algo que está en orden secuencial dentro de una pila es como invertirlos. Sí, porque pop empieza desde el final y va borrando, ¿no? Claro. Vale. Esto, bueno, ya sabéis, claro, esto sería lo de siempre. Esto sería un do while o... espérate, te digo aquí lo de siempre, ¿no? Boolean resultado igual a true. Ya lo hago con total tranquilidad. Y ahora digo esto y así cuando palabra.len es igual a 1, el pop y el push se lo hace al mismo. ¿Cómo? Si es igual a 1, ¿a qué te refieres? O sea, a ver, si es igual a 1 es que tiene una letra nada más. Ah, vale, sí, entonces, bueno, pues sobre la misma letra, ¿no? O sea, la primera de uno es la misma que la primera del otro. Vale, si tú pones nada más que la L, pues obviamente pues lo va a decir, no va a decir nada, ¿no? Porque son iguales. Ahora, si pones una L y una A, te va a decir que no son iguales, ¿vale? Porque la L no coincide con la A y la A no coincide con la L. Y... espera un momento, lo he puesto aquí. Y resultados, está bien. Y ahora yo digo pum, resultado igual a false. Resultado igual a false. Vale. Y al final, pues, hizo lo de siempre. Son palíndromas. Resultado. ¿De acuerdo? Siempre intentemos hacer las cosas con orden. Son palíndromos false. Decidme alguna palíndroma. Ojo. ¿Y alguna de más de 3 letras? Iros pensando alguna de más de 3 letras. Salas. ¿Cómo? Salas. Son palíndromas true. Salas. Son palíndromas true. ¿Y alguna que tenga un número par? Sopos. Bueno, eso no existe. Pero eso debería ser. ¿Vale? Y como veis, pues funciona otro. Bueno. ¿Sí? No sé si lo tenéis así vosotros o... ¿Alguna pregunta? No. Vale. Dice... Vamos al segundo. Dice, usa una interfaz list
para guardar una lista de números. Los números se pasarán a través de los argumentos del programa. Uf. Y se transformarán en entero con el método parseInt de la clase int. Para luego añadirlos al final de la lista con el método add. Cuando no haya más números, imprima el número de elementos leídos. Vale, bueno, venga, vamos a hacerlo. Porque, sobre todo lo voy a hacer porque le pasan cosas que vamos a intentarlo, ¿vale? Esto no tiene sentido, pero bueno. Vale, bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿conocéis esto del args del main? Esto no lo he explicado yo, ¿no? Ni idea. De acuerdo. Vale, cuando en una consola vosotros escribís lo que sea, no sé si me va a ocurrir algo ahora aquí, ls, por ejemplo, ¿no? Eso sería un comando, ¿no? Que coincide con el nombre del programa. Está aquí de acuerdo, ¿verdad? Pero tú tienes la posibilidad de decirle, no, perdona, LA. Y entonces sale diferente, ¿no? Lista y no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía LA, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? O sea, podéis poner argumentos que modifiquen, en este caso, menos LA, podéis poner argumentos que modifiquen el funcionamiento del programa. ¿Sí? Sí. De acuerdo, bueno, pues estos son los argumentos del main. ¿De acuerdo? O sea, cuando se ejecutan, lo que se les pasa por parámetro al método. Y a eso se refiere. Nosotros no lo vamos a hacer así porque es una tontería, no tendríamos que cambiar la forma de... Es decir, si vosotros queréis pasar argumentos en el main, tendríais que coger el programa que fuese y en room coger las configuraciones y cuando estuviéramos aquí a decirle argumentos, decirles aquí pues lo que fuese, ¿no? 5, 4, 3, 23, 5, 6, 7, lo que fuese, los números que fuéramos a coger, ¿no? Y luego pasarlos, ¿vale? Tenemos un rollo que nos vamos a hacer. Entonces, vamos a poner aquí la clase 02 manipula list. No le gusta que empiece por un número. No entiendo. Bueno, el ejercicio número 2, manipula lista. Vale, entonces manipula lista. Vamos a suponer que lo que viene de un main son entradas de teclado. Entonces, como son entradas de teclado, se supone que son strings, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener aquí, pues, string, entradas, igual a... Y aquí pues ponemos los números, ¿vale? No vamos a poner mucho, vamos a poner 23, 34, 45, por entre comillas, 45 y no sé, 12, entre comillas. Vale, vamos a suponer que esos son las entradas, ¿no? Vamos a poner aquí argumentos. Vale, con lo cual cumplimos la primera del programa, ¿no? Los números se pasan a través de argumentos del programa y se transforman en entero con el método parseInt de la clase integer para luego añadirlo al final de la lista con el método add. Vale, nosotros ya podemos hacer directamente aquí una lista, pero me niego a utilizar la me niego a utilizar eso. Entonces vamos a poner linked lista linked new linked list y los vamos a hacer de integer. De acuerdo. Y ahora entonces podemos decir, claro, nosotros podríamos decir lista, ojalá, pero no podemos. Vamos a pasarlos si queréis. Venga, vamos a pasar, ¿no? Integer conversión igual a new integer
y ahora lo vamos a convertir con elementos como los argumentos punto length. Y ahora los vamos a convertir. Y para convertirlos entonces tenemos un bucle for. No nos queda otra porque claro, estamos hablando de... Oh, espérate. Vamos a utilizar ya cosas como Dios manda. Vamos a decir un for normal sobre una colección, no, sobre un iterable. Y en vez de conversión vamos a decir arrays as list argumentos. Y vamos a cambiar este string por este. Y aquí vamos a poner elemento. Y lo que vamos a hacer es... Estoy pensando que directamente podríamos haberlo puesto aquí arriba. Y ya no necesitamos esto de la conversión. Lista.add integer.valueOf elemento. Bueno, ¿sí? ¿Lo veis? Ya sí me he quedado solo, ¿verdad? Ah, no, estáis ahí. Bueno, ¿cómo lo veis? Sí, que estaba yo procesando. Claro, que ya sabéis que esto si me quedo solo es más complicado. Bueno, pues vale, pues entonces lo que hemos hecho ha sido pues ir convirtiéndolos, pero claro, también hemos utilizado el bucle for y además, bueno, incluso ya lo hemos hecho así, ¿no? Un poquito... No sé si ahí se podría hacer mejor, yo ya... No sé. Eso se todavía de lo de la iteración, el for iterator, eso todavía no me he enterado bien de cómo... Es una forma de escribirlo más cortita, pero es lo mismo. Lo mismo que un for normal, o sea... Sí. A ver, lo que pasa es que en un for normal, cuando tú pones un for normal, tú dices... Voy a hacer un for que va a empezar desde el elemento 0. Claro, porque no siempre... O sea, que ten en cuenta que no siempre se hace sobre una lista, o sobre una colección, o sobre un array. Que a veces se hace sobre, pues, sobre nada, sobre un elemento máximo, yo que sé, tú dices, sortea algo 100 veces, pues entonces de 0 a 100, ¿no? O a la 99. En este caso, por ejemplo, lo que dices, vale, es que yo ya tengo algo que es un conjunto y yo lo quiero recorrer entero. Entonces tú dices, vale, pues yo quiero correr ese elemento, ese entero. A ir sacando cada uno de los elementos de esa lista, en este caso de este array, quiero ir sacando cada uno de los elementos y cada uno de los elementos lo voy a meter dentro de la variable que tengo aquí definida delante de los dos puntos. ¿Vale? Entonces este va a ser el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, así hasta que vaya cogiendo todos los elementos del array. O sea que el array as list te va cogiendo cada elemento de lo que tú le metas por parámetro. No. Array list convierte, ¿de acuerdo? Esto en una lista. Para que tú puedas recorrer esto como una lista. Vale. ¿De acuerdo? Se podría haber hecho el for directamente con... ¿Esto también te vale para matrices? Sí, sí. Sí. Vale, esto es lo que te quería decir, ¿de acuerdo? Si tú le dices... Vale, sería lo mismo, lo que va a hacer es recorrer completamente esto, ¿vale? Yo lo estoy convirtiendo aquí en una lista solamente por hacerlo, ¿vale? Porque no hace mucha falta, ahora que me doy cuenta, ¿de acuerdo? O sea, se podría poner solamente como argumento, entonces tampoco... ¿Vale? Si yo no tuviera que convertirlos, pues entonces me daría un poco igual, es decir... ¿En qué caso lo conviertes, José? O sea, porque si lo has convertido, porque en algún caso sí que es necesario... Pero lo convierto... Lista, ¿no? Sí, pero lo convierto porque la lista es de entero, pero sin embargo los argumentos son en string. ¿Vale? Por eso lo hago. ¿De acuerdo? Si yo no necesitase, me podría ahorrar esto, es decir, si yo tuviese otra lista por ahí, o, bueno, que sería un poco ridículo,
Pero bueno, imagínate que yo necesito una linked list, ¿de acuerdo? Y yo digo, pero de tipo string. Y entonces yo tengo aquí la lista 2. Y yo digo que es igual. Pero es que es muy desagradable el gilipollas este, de verdad. Qué asco de. No me gusta nada cómo trabaja aquí. Ahora digo new linked list. ¿De acuerdo? Pero yo podría meter aquí una colección directamente. Bueno, pues entonces pongo aquí argumentos. ¿De acuerdo? Pero no le gusta, porque él no entiende qué significa eso. Dice, yo es que aquí quiero una colección. Entonces, en este caso, por no tener que hacer un for, ¿vale? Lo voy a poner aquí con un documento. Para no tener que hacer un for que vuelque el contenido del array en la lista, para no tener que hacer eso, ¿vale? Uso asList. Es decir, le digo, sí, pero conviérteme esto en una lista. Arrays.asList. ¿De acuerdo? De argumentos. ¿Vale? Tú luego ya llegarías y la lista 2 se la pasa a la, claro, a la lista normal, ¿no? Bueno, en la lista 2, claro, lo que haría sería convertir esta lista en una lista 2, ¿de acuerdo? Que en realidad esto no tiene ningún sentido. Esto hay que hacerlo, si ya tienes la lista, no tienes por qué pasar una lista para que te convierta en una lista. Directamente tú le dices aquí que te dé una lista y punto, ¿vale? O sea, a ver, probablemente no le guste. José, un momento. Dice Gareño que no se ha podido conectar porque dice que ha tenido que comprar medicinas y cosas para la familia. Joder, macho, antes eso no sé qué hacer. Vale, guay, me parece fenomenal. Espero que todo vaya bien y que no sea nada grave. ¿No? ¿Tú qué esperas? No, siempre te lo digo porque me lo has dicho y ya está. Vale. Y, sí. ¿Pero ya habéis venido a comprar la medicina o todavía estáis comprando la medicina? ¿Te ha dicho algo? No, simplemente ha dicho eso, pruébalo para mí y ya está. Muy bien. Tiene que, bueno, son cosas que pasan. ¿Veis? Por ejemplo, no permite que se ponga directamente, ¿de acuerdo? Lo voy a quedar porque me interesan también los fallos, tanto como los aciertos, ¿vale? No se puede hacer directamente esta cosa. Y lo pongo aquí falla, ¿vale? Bueno, entonces, lo que decía, yo no sé si me queda algo. Sí, vale, que he cogido esto y lo he convertido lo estoy convirtiendo en elementos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo siguiente que dice. Dice que y se para luego llegar al final de la lista con el método add. Sí, cuando ya no haya más números, imprima el número de elementos leídos y luego eleve todos al cuadrado. Vale, lo voy a hacer. Entonces, iterate over array, array over iterable string. No me va. Porque son string. Porque lo he puesto sobre lista 3. Vale. La voy a comentar. Integer lista. Vale. Esta no me vale ahora. Porque si lo quiero modificar, no puedo modificar el integer. Tengo que hacerlo sobre la propia lista. Entonces voy a recorrer la lista normalmente. Voy a poner for y voy a hacer una lista normal sobre lista.length. ¿De acuerdo? Que aquí ya está diciendo length es 6. De acuerdo. Y ahora lo que voy a poner es lista.set. El index va a ser el i y el elemento va a ser math.power. El primero es el
El primero es el first argument, rise to the power of the second. Vale, de acuerdo. Entonces sería el power de lista punto get en la posición i al cuadrado. Un paréntesis te has comido por ahí. Sí. Creo que antes... Sí, te falta un paréntesis. Ahí. Bueno, pues en teoría eso sería, ¿no? O sea, voy cogiendo cada elemento de la lista que me viene dado por el i y voy haciendo eso, pero modifico la propia lista. Ahora vamos a ver si me deja o no me deja hacerlo, ¿de acuerdo? Si no, aquí voy a poner un siso de la lista a ver si se han duplicado o no se han duplicado, ¿no? José, eso Dígame. no bloquearía la lista. No bloquearía la lista. Por eso lo damos aprobado. ¿Vale? Como veis, no. Es solamente cuando borro, por lo visto. ¿Vale? Porque quitarle, o sea, a él lo que le molesta es que le quitemos elementos en una lista que está recorriendo, ¿no? Porque puede dar un error. Sí. Claro, si él espera que hay 56 elementos y de pronto no hay 56 elementos, pues entonces va a fallar porque te va a intentar acceder a algún elemento que ya lo has borrado tú. No sé si me explico. O sea que solo añadir y borrar te lo bloquea. Uh-huh. Vale. De entrada parece que modificarlos, como veis aquí, pues no lo han, si modificas uno que ya existe, le gusta, porque de hecho, pues 23 por 23, 529 y 12 por 12, 144, o sea que lo hace bien, ¿vale? Y además sobre la propia lista, o sea, los elementos que estaban en la lista. Porque claro, si yo hubiera hecho esto con un bucle for así, molón como estaba haciendo antes, y yo hubiera puesto aquí integer, o sea, este más power, aquí, esto, lista.get, bueno, vamos a poner integer, ahí. Vale, si yo hago esto, me dice, vale, yo te lo hago, no me importa. Pero claro, la lista no se va a modificar porque estoy sacando los elementos de la lista. Claro, esto es que no le he quitado aquí, mira. Les voy a quitar esto para que veáis que funciona. Claro, si yo lo que hago aquí es sacar los elementos de la lista y meterlos en una variable integer, ¿no? Entonces lo que hago es meter una copia. Por lo tanto, no estoy trabajando sobre la lista. Si yo hago el map power, lo haré sobre integer, pero no sobre los elementos que están en la lista. Tendría que volcar el integer en la lista. Por ejemplo, pero claro, volvería a hacer lo mismo arriba, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale, perfecto. Me voy a poner aquí que este caso no funciona porque saco los elementos de la lista en la variable integer y por lo tanto la modificación elevar al cuadrado no funciona sobre la propia lista. Vale, entendido esto, ¿no? De acuerdo, bueno, pues entonces ya hemos hecho eso, lo hemos llevado a lo que él decía y ahora dice recorre la lista y suprima los números mayores de 100. Venga, vamos para allá. Entonces, claro, si yo hiciese ahora eso y dijese, vale, voy a hacer aquí claro, lo voy a hacer, pero espera, lo voy a hacer para que falle, porque si no, qué gracia tiene. Vale. For, este mismo me vale. Sí, este mismo me vale. Venga, ese for sobre la... ¿no la tenía por aquí? Aquí. Sobre la lista .size, ¿no? Y, a ver, debería fallar ahora, pero probablemente no porque no la estoy cogiendo. Pero voy a ver si falla ahora o no falla ahora. Entonces, ahora yo digo, sí, he puesto sí, joder, sí,
lista en la posición y es mayor, joder, es que son todas mayores, así que igual, porque eran como muy grandes todos los números, ¿no? Voy a poner 1000 porque si no se van a borrar todas. Vale. Si es mayor que 1000, entonces voy a borrar. Entonces lista.remove en la posición I. Vale, esto es lo que en principio debería fallar. ¿Vemos si falla? Venga. Dale eso, De acuerdo, se ha parado aquí, lo quito y me voy con F8 de abajo. Venga, tonti, es que da vergüenza, no te dé vergüenza. Espérate, que tengo un error, no sé, tengo un error y espera, y no ves que está ahí en rojo. A ver qué le pasa. No sabe lo que le pasa. A ver, aquí. De acuerdo. Era una importación que estaba mal. Muy bien, venga, otra vez. Entonces vengo aquí. Tengo la lista viene dada por los elementos 529, 1157, o sea, se van a borrar estos dos, ¿no? Que son mayores de 1000. Vale, entonces, hago eso, miro la lista, pillo la primera, no lo cumple, pillo la segunda, sí lo cumple, hago remove. Y como veis, no falla. ¿De acuerdo? ¿Te ha quitado? Sí, los ha quitado. ¿No? Bueno, me ha quedado verlo al final, pero vamos. Espérate, mejor lo copio un poco y luego ya lo muevo. Venga. De acuerdo. O sea, si yo le pregunto, ¿por qué no te ha borrado el segundo? ¿Por qué no ha borrado el segundo? Pero porque cuando borras tienes que darle una vez a la I para atrás, ¿no? Ah, claro, ese es el rollo, claro. Sí, Si no claro. se falta, ¿no? Claro, porque si está el 0, está en el 1, vale, sí. Bueno, grandes momentos de fallo, ¿no? Grandes chapuzas, ¿no? Ya empieza a ser... Vale, entonces si hacemos eso ya sí las borra, ¿no? Pero porque claro, se mueve. Lo que pasa es que esto, sencillamente estamos preguntando, parece ser que no estamos bloqueando la lista. Es cuando hacemos eso. Es cuando iteras sobre la propia lista, por así decirlo. Claro. A ver. Bucle for. Claro, es que esto al ser números no sería con los objetos, porque los objetos sí se pasan por referencia. Aquí no nos va a salir en ningún lado. ¿En serio for all? ¿Qué pasa? ¿Que estoy fuera del main? Vale. For. Vale, vamos a... Esta no va a fallar, pero bueno. Claro, es que al ser un integer no va a fallar. Esto fallaría con otras cosas que no fueran integer. Vale. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? En este caso no bloquea porque los elementos de la lista no son objetos y por lo tanto no se pasa una referencia sino un valor. Vale, pero bueno, volvemos a decir lo mismo de siempre, sigue siendo una chapuza que hagamos esto, ¿vale? Pero aún así hacer esto no está bien. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos para que esto se pueda hacer y no sea tan... No haya que poner eso del menos, ¿vale? Porque sí, bueno, se puede poner, pero qué feo es, ¿no? Entonces lo que hacemos es, como es una colección, utilizamos un iterator, ¿vale? Que podría ser un poquito más automático, ahora que lo veo. Vale, entonces en este iterator lo que vamos a decir es lista iterator, no sé cuánto, integer iterator next. Aquí nos va a pasar lo mismo. A ver, con eso te va a fallar. ¿Con eso no te va a fallar? No, en principio no. Pero tenemos que decir... Tendrías que hacer un list iterator, ¿no? Para que cuando borre vuelva al previo, al anterior.
Si iterator.next, ahora quito de arriba, ¿vale? Es mayor que 1000. Aquí tendría que poner, bueno, por supuesto, claro, convertido a int. Ahora borro de arriba. Iterator.remove, por ejemplo, ¿no? Vale, esta de arriba me sobra. Claro, en teoría así es como funciona esto, ¿vale? Mientras tenga suficiente, pillo el siguiente, si es mayor que 1000 lo borro, ¿vale? Y en principio, bueno, pues debería funcionar igual, como veis aquí, ¿vale? Hace lo mismo, pero no tienes que poner esto del i menos menos. ¿Lo veis? José, entonces cada vez que borra empieza de nuevo, ¿o cómo lo trato? Cada vez que borra, ¿cómo? Pues ahí lo está borrando y no está volviendo hacia atrás, como antes. ¿Por qué no hace eso? ¿Te refieres? Porque el iterador tiene una conexión con cada una de las variables, con cada uno de los elementos de la lista. Sabe en qué sitio está. Entonces, pues directamente va a él y lo hace y lo arregla, lo borra, ¿vale? O sea, no es como antes que tú estás haciendo la lista y la lista es la que controla el contenido que hay en él. En este caso, por ejemplo, si el primer número está en una posición de memoria, eso es lo que tiene Iterator. Entonces, claro, a él le da, si tú borras un elemento de la lista, le da igual, porque él está apuntando, el cuarto elemento está en una posición de memoria, él es donde está apuntando a la posición de memoria. Bueno, ¿entendido? Vale, bueno, pues tenemos que terminar ya, pues ahora son 5:05. Que nada, que paséis unas buenas vacaciones. Quedan cosas y haciéndolas, si queréis podría yo, a la vez que miro vuestros buscaminas, pues también seguiré haciendo ejercicios y mandároslo y me seguís mandando preguntas, porque al fin y al cabo vamos a estar en casa, por lo menos yo, no sé vosotros, porque aquí cada uno... A mí no me dejan salir, o sea que... Ya te digo, mandan a mí. Y joder, macho, cuando era pequeño y no me dejaban mis padres por una cosa así. Pues nada, pues yo sé, viernes, hoy 3 de abril. Muy bien. Pues nada, hago un cómic, ya que estoy aquí hago un cómic tampoco. No, pues se me enfada. Sí, perdón. Y hago el pub en otro lado. Pues nada, que paséis unas buenas vacaciones, por lo menos que descanséis y ya no sé si eres capaz de arreglar lo del enable este vino o lo que sea. Sí, hombre, sí, digamos que no. Sí, ya lo veo. A mí eso no me pasa. Vale, lo veo, voy a ver cuál es la cosa que no funciona bien y ya pues ahí lo arreglamos todo, ¿vale? De acuerdo, sí. Venga, que paséis buenas vacaciones. Igual. Hasta luego. Adiós. Adiós.